Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazzari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Vamos a ver un tema que es recurrente en la Argentina, lo tenemos como esa suerte de problemas irresolubles y creemos que es la madre de todos los problemas y va a ser bueno entenderlo, definirlo para desdramatizar y poder encarar alguna solución. La cuestión es la deuda externa. Primero vamos a definir qué es deuda externa. Es deuda de un agente local, un agente económico local, público o privado, con un agente económico extranjero. ¿Okay? Cuando hablamos de fuente de financiamiento del sector público, dijimos que para definir si el endeudamiento del Estado era interno o externo, había que localizar el lugar de residencia, de acción, de actividad de aquella persona que se abstuvo de consumir. Hicimos una suerte de análisis económico, conceptual del endeudamiento, pero quisiera hacer una descripción de la deuda externa argentina como problema. Primero, distingamos la deuda de quién es. ¿Es del Estado, de empresa del Estado, de oficina del Estado, provinciales, municipales, nacional fundamentalmente, o de los privados? Si es del Estado, evidentemente es un tema a considerar. Si es de los privados, no es que no sea un tema a considerar, salvo que haya control de cambios. Porque si no hubiera control de cambios, un particular se endeuda con un banco en el exterior, se endeuda con un bonista en Luxemburgo, con un bonista en Italia, o contrata un préstamo en un proveedor de Alemania. Es un problema del privado con el proveedor. El proveedor habrá establecido algún sistema de garantías, que puede ser una sede judicial, una hipoteca, una carta de crédito de un banco. Es un tema entre privados. No habría mayor problema, salvo si el privado no puede pagarla para la empresa o la persona privada. Ahora, cuando hay control de cambios y el Estado se hace dueño de los dólares y dice todos los dólares que ingresan a Argentina por exportaciones, por ingresos de capitales, por venta de turismo, por lo que sea, tienen que pasar por el Banco Central y es el Banco Central el que decide a quién le da dólares y a quién no, la deuda privada pasa a ser un problema público. No porque el sector público tenga que pagarlo, sino porque el particular va a ir con los pesos a su banco comercial y le va a decir, mira, acá tengo los pesos para mandar a mi acreedor en Alemania, por favor comprar los dólares en el Banco Central. Y quizás el Banco Central no tenga dólares. Entonces, el problema de deuda externa privada pasa a ser un problema solo cuando hay control de cambios. Si no, es un tema entre privados. ¿Ok? Lo resolverán de alguna manera. El alemán se hará cargo de la empresa local, le ejecutará una propiedad. No sabe, las diversas formas que tiene un deudor y un acreedor de ponerse de acuerdo. Listo, ese tema está cerrado. Ahora, ¿qué pasa cuando el endeudamiento es público? La deuda pública, hay dos opciones. Primero, lo más importante, ¿qué se hizo con la plata de la deuda? Esa es la primera. Una deuda es un problema cuando recibiste plata de un tercero, de tu acreedor, y no hiciste nada productivo como para devolverla. Entonces, mañana me prestás dinero y yo me hago una fiesta con mis amigos, tomamos, comemos, bailamos, somos felices. Al otro día la pasamos muy bien con esa deuda, pero al otro día no tengo nada más que hacer un ajuste para poder pagarla. Ahora, si vos me das dinero y con ese dinero compro una máquina, aumenta mi productividad, la mayor productividad va a pagar el interés y va a pagar el capital. Entonces, la deuda no es problema ni para mí ni para el acreedor. El acreedor va a estar contento, va a decir, bueno, le presté plata a este fulano, pero esta persona invirtió y tiene disposición de pago y tiene con qué. ¿Qué es el con qué? El producto de la capitalización, la máquina, lo que produce, el mercado, etc. Por eso a veces, cuando uno ve que va a pedir un préstamo a un banco, mismo lo hemos visto en películas, el banco lo primero que te pregunta es, bueno, ¿qué vas a hacer con la plata? ¿Ok? Y a veces es más importante tener proyectos que tener garantías, porque el proyecto ya es una garantía en sí mismo. Pero bueno, esa es otra discusión de cómo evalúan los bancos, no importa. Entonces, lo primero que hay que ver
para que la deuda sea un problema o no, es qué se hizo con el dinero. Se hizo gasto de capital, como vivimos en el post sobre el sector público, o se hizo gasto corriente. O sea, pasó, se amortizó, se perdió el gasto, o tenés una capitalización. En el caso de la deuda pública argentina, Argentina tiene un 94-95% de su gasto, y ahora más, estos años habrá subido al 97%, de su gasto es gasto corriente, no es gasto de capital. La inversión pública en Argentina no supera el 3% de hace décadas. Quiere decir que si tu endeudamiento supera el 3% del gasto, estás destinando parte del endeudamiento al gasto corriente. ¿Ok? Conclusión, no estás capitalizando la deuda que estás tomando. Estás tomando deuda para pagar salarios, que es importante, obvio, para pagar bienes y servicios para el Estado, pero no para que el Estado tenga en el momento 2, 3, 4 en el futuro mayor capitalización para devolverla. O sea, la economía tenga más capitalización. Es decir, no se hizo un puente, no se hizo una ruta, no se hizo un puerto que le dé más productividad. Entonces ahí ya tenemos un problema con la deuda. La deuda no es un problema en sí mismo, es la utilización que le diste al recurso de la deuda. Bueno, en el caso del sector público hay que distinguir también quién te prestó. Si te prestaron lo que se llama préstamo involuntario, es decir, instituciones de crédito, o te prestó el préstamo voluntario, ahorristas, fondos de inversión, bancos, compañías de seguros que compran títulos de la República Argentina o del país en cuestión. ¿Por qué esto es importante? Porque al acreedor voluntario lo único que le importa es tu capacidad de pago y que pagues rigurosamente de acuerdo al contrato. ¿Ok? Te puede renovar y ahí funciona, como en toda la economía, el concepto de confianza. Si generás confianza, la renovación es hasta automática, con lo cual pagar los capitales de la deuda sería saludable, pero no es obligatorio. Porque vos estás demostrando que sos una buena inversión para ese bonista voluntario. ¿Ok? Entonces, si vos pagás la tasa de interés de promedio de mercado y sos riguroso en los pagos y no haces actitudes ni conductas altisonantes que agregues riesgo y miedo, no habría motivo para no renovarlo. Y si algún bonista particular quiere recuperar el capital de su bono, lo puede vender en el mercado de capitales y lo recupera en segundos. Entonces, el valor de la palabra, el valor del crédito es muy importante. En el caso involuntario, las decisiones son más políticas. ¿Qué es el préstamo involuntario? El préstamo que proviene de organismos multilaterales de crédito. Organismos multilaterales de crédito que pueden ser los más conocidos, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Repasamos, ambos organismos surgen en 1944, en una conferencia internacional que se hizo a vistas de la finalización de la guerra termina en el 45, y lo que intentan los países es crear dos instituciones para favorecer primero la reconstrucción que había destruido la guerra. Por eso el Banco Mundial, el nombre correcto es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Reconstrucción y fomento. Había que reconstruir puentes, rutas, líneas ferroviarias, centrales térmicas de energía. Hay que reconstruir la infraestructura pública bombardeada durante la guerra. Y acá los países lo que hacen es aportan capital para apoyar proyectos de reconstrucción y fomento. Y en segundo lugar, el Fondo Monetario Internacional, que es un fondo, también los países aportan cuotas, capital, es una vaquita, lo habíamos definido de esa manera, para prestarle a países que tienen problemas en su balanza de pagos. Entonces, recuerden, y fíjense, esto es interesante porque es ver cómo la economía está tan concatenada. Recuerden cuando veíamos en sector externo, países que tienen importaciones mayores que exportaciones podían devaluar la moneda, podían, si querían, poner aranceles, con todos los problemas que eso trae, pero eso es una conducta anticomercio, antisocial, genera conflictos, genera reacciones paralelas de otros países, y terminaba, como decían los clásicos, donde no pasan las mercaderías, pasan los ejércitos, terminan en conflicto. Y era un momento del mundo donde el mundo quería eliminar fuentes de conflicto. Entonces el Fondo Monetario tiene como función principal prestarle dinero a países que ocasionalmente tienen un problema en la balanza de pagos. Entonces, no eran préstamos para déficit fiscal ni para reconstrucción. Eran préstamos para países que, antes que devaluar, toman préstamo.
y después lo repones. Por eso son préstamos cortos. El fondo trabaja con préstamos a 3 años y ahora hay otra línea a 10 años, pero no hay préstamos a 100 años del Fondo Monetario. No es esa intención. El sector privado presta mucho más largo, en plazos mucho más largos que el fondo, pero por otro motivo. Cuando los países le piden plata a estos organismos, se habla de crédito involuntario. ¿Por qué involuntario? Porque la fuente del recurso es el impuesto. La fuente del recurso es un contribuyente italiano, un contribuyente español, un contribuyente japonés, un contribuyente norteamericano, alemán, inglés, francés, que paga impuestos y sus gobiernos dicen, parte de estos impuestos vamos a constituir un fondo. Un fondo de reconstrucción y fomento o un fondo de préstamos para problemas en la balanza de pagos. En la década del 80 el Fondo Monetario empezó a prestar para reformas económicas y es el fondo que nosotros conocemos de alguna manera. De vuelta, ¿cuándo es un problema la deuda? Básicamente cuando no tenés capacidad de pago. ¿Cuándo no tenés capacidad de pago? Cuando los recursos que recibiste por el endeudamiento no los invertiste adecuadamente, los perdiste. Entonces tu acreedor empieza a dudar de que le vas a devolver la plata. Con confianza, con capacidad de pago, los países no devuelven las deudas. No digo que esté bien endeudarse o mal, es otra discusión, ya la hemos tenido en el capítulo correspondiente. Pero lo que quiero sacar es el dramatismo de la deuda. La deuda es dramática cuando dilapidaste, la deuda es dramática cuando no tenés capacidad de pago. ¿Cómo se resuelve el problema de la deuda? Con confianza. ¿De qué depende la confianza? De que demuestres programas económicos, en el caso del endeudamiento público, programas económicos que tiendan al crecimiento, el crecimiento va a derivar en mayor recaudación, la mayor recaudación va a derivar en el cumplimiento estricto de las obligaciones de los intereses. Si pagás correctamente los intereses, tu riesgo baja, si baja el riesgo, baja la tasa de interés. Y los capitales se renuevan en los mercados de capitales. Para eso tenés que tener credibilidad y confianza. En el sector privado es mucho más fácil. Si al banco le demostramos que el proyecto es bueno, que la plata se reinvierte, los bancos se pelean por prestarte. En los países normales, con monedas estables, el problema es que los bancos se pelean por prestarle a la persona, no la persona por pedirle plata a los bancos. Es al revés. ¿Por qué a nosotros nos pasa esto? Porque no tenemos una moneda sana, entonces no tenemos la cantidad de ahorro adecuada. Y como no hay ahorro, no hay préstamos. Entonces, los poquitos préstamos que hay, los particulares nos peleamos entre nosotros para obtenerlos. Pero en los países sanos, de moneda sana, son los bancos los que se pelean entre sí para prestar más plata al sector privado. Quería distinguir esto para desdramatizar el problema de la deuda. El problema de la deuda no es un problema, la deuda en sí, es un problema de confianza y de qué se hizo con los recursos que provienen del endeudamiento. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.